de aquellos que definen las políticas importantes para la producción, y eso es un dato realmente muy interesante y muy atractivo. Sergio Boyechesen es el vicepresidente del BCRA, quien está con nosotros en la mañana de hoy y que ya tiene una tarea. Le dijeron, ¿cómo hacemos para vincular? ¿Cómo miramos esa vinculación entre la política monetaria y el desarrollo? Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Todo ¿Ustedes? Bien. La verdad que sigue siendo extraño participar de un congreso. Quiero saludar a todos los hombres y mujeres de la producción del trabajo. Sigue siendo extraño hacerlo en un contexto donde uno no puede hablar cara a cara con los empresarios, con los trabajadores. Y bueno, ojalá que la pandemia nos vaya dejando ese espacio, ¿no? Exactamente. Bueno, por lo pronto, el año pasado fue muy virtual. La situación realmente fue muy virtual. Era mucho más difícil, por lo menos, estar charlando mano a mano, pero de vía Zoom. Hoy tenemos un paso más adelante, lo que implica justamente mejores condiciones para este tipo de relacionamiento, más allá de que nos falta un poquitito para llegar. Uno piensa a la normalidad y si uno cree que aquello también que dejamos atrás estaba dentro de la normalidad. Y ahora sí hablando de política económica, financiera y teniendo en cuenta el contexto que había, en este caso de la relación entre las finanzas y la producción, en un momento donde las tasas llegaron a estar por allá al 100%, estamos hablando antes del 2019. Contanos un poco cómo encontraron esa situación y justamente qué vinculación hoy tenemos entre la política monetaria y el desarrollo. Bueno, perfecto. La verdad que vamos a hablar de consensos. Algo que charlaba recién con Daniel, la importancia de los consensos y tengo una presentación, espero que se vea bien. El primer consenso que creo que tenemos que hacer todos los argentinos y las argentinas es que los desequilibrios macroeconómicos que nos han acompañado a lo largo del tiempo no se resuelven con endeudamiento externo acelerado que nada tiene que ver o que no conversa con la capacidad productiva de la Argentina, con exportaciones para poder pagarlo y que generan, como claramente hemos sufrido desde el 2018, nuevas crisis cambiarias, a la cual se sumó un hecho inédito como fue el default, recordarán los argentinos y argentinas, el default en pesos de la propia deuda, lo cual generó una suerte de inestabilidad muy grande que se empezó a acomodar en los primeros meses de la gestión, a la cual después se sumó la pandemia, ¿no? Entonces yo diría un primer consenso, tratemos de avanzar sobre los desequilibrios, de pensar los desequilibrios, sobre eso también vamos a estar charlando hacia el final, pero siempre teniendo en cuenta que la vulnerabilidad externa, la vulnerabilidad financiera es el gran talón de Aquiles de la economía argentina y ahí la producción y el trabajo tienen mucho que decir. Decíamos que a la pandemia previa se sumó la pandemia que todavía seguimos sufriendo, lo cual generó enormes dificultades en términos de caída de los niveles de actividad, de los niveles de ingresos, a los que hubo que atender, a diferencia de lo que uno puede ver en otros bancos centrales del mundo, que han podido bajar la tasa de interés, como se había empezado a hacer en aquellos primeros meses que vos recién recordabas, o comprando la propia deuda de sus propios gobiernos para atender la realidad difícil de empresas y de ingresos, en un marco macroeconómico de crisis como tenía la Argentina. La única forma de sostener el empuje que hizo el gobierno nacional y también el Banco Central fue utilizando, valga la redundancia, al Banco Central, y eso es algo bastante novedoso en lo que hace a la cuestión. No obstante eso, digamos, lo que fue el apoyo, el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y el banco para sostener la realidad tanto de empresas como de ingresos fue muy importante. Ahí en el gráfico se ve como los gastos, como el gasto que llevó adelante el gobierno fue muy importante en un contexto de caída de los ingresos, lo que hacía que el esfuerzo sea el doble. Y acá aterrizo un poquito en tu pregunta. Hay algo inédito también en la gestión, en lo que hace particularmente a la gestión del crédito, que después de muchísimos años y por primera vez, y con un sistema financiero acostumbrado a cualquier otra cosa que no sea menos a prestarle a
a la producción y en particular a las pequeñas y medianas empresas, tenemos un impacto muy importante del crédito al sector privado en general y a la pequeña y mediana empresa en particular. Ahí vemos como por primera vez en muchísimos años, con un nivel, con un contexto de caída de la actividad económica, el crédito en términos reales, el crédito aún descontando la tasa de inflación, fue creciente en niveles que llegaron a picos de 60% anual. Eso tras la recuperación de las líneas de inversión productiva que el Banco Central hizo en concordancia con el resto del sistema, orientando parte de los recursos con la instauración también del Fondo de Garantía por parte del Ministerio de Producción y demás, para que efectivamente ir cerrando brechas de inclusión financiera que afectan particularmente a la producción y al trabajo. Y al mismo tiempo, y acá quiero ir entrando en el segundo consenso, la economía argentina se va acomodando en esta recuperación heterogénea que se va viendo a nivel de actividad, se va acomodando a lo que es lo que históricamente nos ha acompañado en términos productivos, que es cuando la actividad económica crece, crecen por encima las importaciones. La economía argentina, la estructura productiva argentina sigue siendo muy desequilibrada, lo cual genera que haya una propensión muy elevada de importaciones cuando la actividad crece, en particular las de mayor contenido tecnológico, por cuanto las de mayor valor. Así que, digamos, tanto la política fiscal acompañada desde el Banco Central como la política crediticia, la orientación del crédito que hicimos desde el banco, se fue haciendo con la necesidad de gestionar en una macroeconomía que estaba dañada, con los incentivos bastante dañados, con las empresas tratando de cubrirse ante la eventualidad de lo que siempre ha sido históricamente la resolución de las crisis en Argentina, como son los tipos de cambio. Hubo también que gestionar lo que hace el acceso al mercado de cambio. Y este es un punto interesante que seguramente generará alguna duda posterior, y tiene que ver con el hecho de que de alguna manera en lo que hace a la gestión del banco, estamos ya acercándonos a la agenda que teníamos previamente a la pandemia, porque tenemos el nivel de importaciones actual, fundamentalmente de partes y piezas, de autopartes y demás, a un nivel, se han recuperado durante el 2021 y estamos en los niveles de equilibrio de largo plazo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos pone de cara al final de los consensos, que es donde quería llegar, que es hacia dónde vamos en esta oportunidad. Digo, ¿no? Venimos de un contexto macroeconómico muy complejo, nos estamos aún con enormes heterogeneidades, estamos recuperando el nivel de actividad, tenemos que sentarnos a pensar, junto con la producción y el trabajo, un contexto nuevo, ofensivo de transformación de la estructura productiva argentina, donde seguramente hay cuestiones macroeconómicas que se están trabajando y hay que seguir trabajando, buscando la estabilidad financiera y externa de la economía. Eso obviamente supone tener que congeniar la necesidad de proteger el ahorro nacional de los argentinos y las argentinas para que el mercado local de deuda se recupere luego de los de enormes traspiés, fundamentalmente el último del 2019, y tratando de recuperar y hacer que la gente confíe en su moneda. Digo, es muy difícil transformar la estructura productiva sin moneda y tenemos que ir transformando, tenemos que ir gestionando las dos cosas al mismo tiempo. La estabilidad interna, evitar las fluctuaciones del tipo de cambio. Si hay algo que distingue a la economía argentina del resto de las economías, aún de la región, es que la volatilidad del tipo de cambio nominal es muy elevada. Eso supone, cada vez que el tipo de cambio salta o tiene movimientos muy bruscos, aceleraciones muy importantes de la inflación, caída en los ingresos reales, caída en la actividad, peor distribución del ingreso y mayor nivel de pobreza. Entonces, uno de los roles, de los consensos que tenemos que acercarnos con la producción y con el trabajo y a nivel macro tiene que ver con la estabilidad interna y la inclusión financiera, como estábamos charlando. La pandemia ha dejado entre algunas externalidades positivas un montón de gente que por primera vez tiene cuenta, tiene acceso a servicios financieros. Tenemos un montón de pequeñas empresas y de microempresas que son la gran parte de la estructura
productiva argentina que hoy tiene acceso al financiamiento. Quedan enormes desafíos hacia adelante que los vamos a charlar enseguida. Esto es básicamente acompañado, el profesor Olivera, un profesor que tuve hace muchos años ya en la Facu de Económicas, hablaba de que es importante incluso el Banco Central en la orientación del crédito para transformar también los problemas de la estructura productiva, fundamentalmente orientando hacia el cambio de estructura. Si tenemos una economía que funciona con los parámetros totalmente dado vueltas, tenemos que ir orientando el crédito para esa transformación. Transformación de una estructura, digo, la economía argentina, eso que parece la batalla naval es la estructura productiva argentina, son los encadenamientos productivos que los distintos sectores, tanto primarios, secundarios, industriales y servicios y comercio tienen entre sí. La estructura es una estructura diversificada, pero hay que trabajarla, hay que profundizarla mucho más, porque tiene enormes desafíos fundamentalmente en materia de eslabonamiento pyme y en materia de eslabonamiento regional. Ese gráfico, las líneas, los puntitos naranjas son las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, cada 1000 habitantes en cada una de las jurisdicciones del país. Y la línea gris son la cantidad de hogares con necesidades básicas y satisfechas, pobreza estructural, cada 1000 habitantes en cada una de las jurisdicciones del país. Lo primero que nos dice ese gráfico es que Argentina tiene pocas micro, pequeñas y medianas empresas cada 1000 habitantes, tiene unas 17, 18 empresas, cuando un país desarrollado que tiene resueltos los problemas de tensión macro y resueltos los problemas de informalidad y pobreza tiene entre 45 y 50 empresas cada 1000 habitantes. Argentina nos muestra un camino enorme para recorrer, para crear y sostener empresas, y al mismo tiempo que están muy mal distribuidas a lo largo del país, lo cual explica también por qué tenés provincias, fundamentalmente en las provincias del norte, donde tenés menos empresas cada 1000 habitantes y tenés enormes desafíos de pobreza estructural. Y termino con esto para dejar abiertos a tus preguntas, los enormes desafíos y cómo se sale de esta cuestión. Decíamos como consenso inicial que no se sale con endeudamiento en una moneda que no es la tuya y que no tenés la capacidad de pagarlo, sino se sale precisamente por arriba de ese laberinto, transformando la estructura productiva. Si la Argentina avanza, como se viene haciendo, en localización de modelos, ayer tuvimos una reunión junto con el presidente del banco, con todo el sector automotriz y la cadena autopartista. Ustedes saben, la Argentina tiene 11 terminales automotrices, tiene todo un entramado de pymes autopartistas que en buena medida en algunos segmentos es deficitario en términos de las divisas, que es al final de cuentas de lo cual nosotros sobrevivimos para sostener el tipo de cambio y para tratar de recomponer la macro hacia adelante. La verdad que el desafío es avanzar sobre los niveles de escala de la cantidad de autos que se pueden producir. Eso supone una integración productiva, charlar con el resto de los países de la región, a ver qué vehículos puede producir la Argentina. Hace muchos años que viene produciendo, por ejemplo, pick-ups. En el caso 120, 130, 140.000 unidades año, eso te genera la posibilidad, te da la escala para la inversión autopartista. Inversión autopartista te genera mayores eslabonamientos productivos, son más pequeñas y medianas empresas, es mejor inserción internacional de las exportaciones y mejora en lo que hace a la localización de piezas. De hecho, ahí es un ejercicio que tenemos en el banco. Si nosotros podemos avanzar en mayor eslabonamiento junto con escala, tecnología y demás en la estructura productiva, podríamos al menos generar entre 8 y 10 mil millones de dólares adicionales por año, lo cual nos resuelve parte del problema. Como siempre dice el presidente del banco, si Argentina exportara hoy 30 mil millones de dólares más, no por efecto precio, sino también por cantidades exportadas de pequeñas y medianas empresas asociadas a la producción y demás, tendríamos los problemas macroeconómicos resueltos. Pero se resuelven con más estructura productiva, con más empleo y
sosteniendo a partir de aquí en adelante, y en la medida que la pandemia nos deje, un escenario donde no hay de dónde echar mano para hacer magia, que creo que se han agotado los atajos posibles. La única forma es sostener, tratar de recuperar y sostener los niveles de actividad económica, la estabilidad cambiaria para sostener el nivel de ingresos y que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a los insumos a un precio razonable, recuperar, fortalecer el mercado local de deuda, así los argentinos y las argentinas pueden ahorrar en su moneda y podemos reconstruir la moneda y que esto dure muchísimos años. La verdad que es la única forma que podemos poner a la Argentina de pie y definitivamente en un proceso de desarrollo. Gracias. Sergio, te pregunto, ahí hay varias cosas que vamos a estar charlando. Decías, hay un consenso que tiene que ver con necesario con el tema de la estabilidad cambiaria en un momento, y vos hablabas también de la necesidad de aumento de las exportaciones para poder justamente tener una macro que permita toda esa estabilidad. Primero, notas que a diferencia de otros años, en donde los industriales muchas veces esperaban devaluación para tener competitividad y poder exportar, pero esa competitividad se la daba quizás a las estructuras más grandes y no tanto a las pymes que tenían consecuencias de las devaluaciones constantes, que existe una necesidad de que esa estabilidad cambiaria ya es un consenso, está un poco más arraigado en toda la estructura industrial y en parte a eso digo, preguntarte si es que tanta tensión preelectoral y estas, de algún modo, predicciones de algunos sectores que se viene una devaluación, de que no se puede sostener el tipo de cambio, eso preocupa a los, digamos, les llega a ustedes como preocupación de parte de los industriales justamente a partir de esta situación de que ya no quieren tantas devaluaciones. Bueno, la verdad que en lo personal, como vengo de experiencias anteriores por el paso de la producción, para mí fue muy fácil consensuar desde el inicio de la gestión en el banco, junto con el resto del directorio y las cámaras empresarias, estas cuestiones. Se charló, el banco siempre estuvo abierto para charlar cuestiones macro y cuestiones productivas que hacen en particular al acceso al mercado de cambios. Y sí, acuerdo con vos, hay un consenso generalizado en que estas tensiones distributivas históricas que ha tenido y tiene la Argentina, cuya salida es el tipo de cambio, no hace más que entorpecer, más que resolver la cuestión. La competitividad en la economía argentina hay que buscarla en otro lado, hay que buscarla en el fortalecimiento del mercado interno, en la escala para que las pequeñas y medianas empresas puedan producir y en una mejora en la inserción internacional. Así que, acuerdo con vos, eso se ha visto, eso se ve. Por eso también el agradecimiento a la invitación de este segundo congreso, donde los consensos tienen que ir más allá y extenderse a esta idea, ¿no? Que los inconvenientes macro en la Argentina no se resuelven y hay que dejar de intentar resolverlo por la vía o de los saltos en el tipo de cambio o en la vía del endeudamiento acelerado en una moneda que no es la tuya, ¿no? De ahí la importancia de una economía argentina, de una macro que se piense a la pico y pala, ¿no? Recuperar el mercado local de deuda que ha costado mucho después del golpe del año 2019 y hacerlo crecer. Por eso la importancia de congeniar tasas de interés que premien el ahorro nacional con medidas desde el Banco Central, desde el Ministerio de Producción, desde los fondos de garantías, para que faciliten el acceso a los servicios financieros, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, recién lo decía Pablo Bresano en el discurso de apertura de esta segunda jornada, decía de la orientación, casi la exclusividad de estos subsidios de tasas para la producción que genere empleo. Digo, ¿hay formas de pensar algo como digo, más habitual eso y que justamente genere esta potencialidad? Nosotros orientamos desde el inicio de la pandemia, se recuperaron las viejas líneas de inversión productiva y le fuimos
le fuimos agregando alguna idea de sintonía fina para premiar ciertas cosas. Ciertamente el empleo es una cuestión central, neurálgica de la macro, digamos, en términos de ingreso y demás, pero también premiamos esto que te digo, ser parte de una cadena productiva, vamos orientando hacia determinados cambios en materia de inversión y contenido tecnológico, la posibilidad de que haya una localización local de producción o partes y piezas o una inserción internacional. Creo que el camino ya se está recorriendo. El gráfico fue elocuente luego de años donde pensaba que el sistema, la mayor parte de los bancos en el sistema financiero argentino apretaban un botón para renovar letras con el banco y digamos, se daba vuelta, tenía una realidad de 640 y pico de mil micro, pequeñas y medianas empresas que vienen con sus balances, con su historia, con su volatilidad macro. Es mucho más fácil apretar el botoncito. La verdad que durante el 2020 ha sido un esfuerzo gigantesco para poder dar vuelta esa historia, que el crédito llegue a la producción y a las pequeñas y medianas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que hacia adelante el desafío en el marco de las vulnerabilidades macro que aún hoy tenemos es cómo vamos primero sostener el proceso de crecimiento de la recuperación y crecimiento que está en marcha, hacerlo sostenible en el tiempo. Eso ya sería un cambio estructural enorme, y al mismo tiempo ir orientando. El crecimiento solo te va a ir llamando crédito. En la actualidad el banco reorienta esas líneas de todo el sistema para que 70% financie capital de trabajo, un 30% obligadamente financie inversión, ir orientando, siguiendo esa sintonía fina para aterrizar en el último de los consensos, ¿no? Que de estos problemas macro salimos mejorando la estructura productiva y no por medio de ningún atajo. La última, cortita, y no puedo dejar de preguntarte porque muchos hablan. Justamente el contexto es en la gira europea y en estas relaciones habituales para un acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Luego de haber reestructurado deuda con bonistas, queda ese capítulo de la deuda, de esta deuda que señalabas hace un rato y que restringe mucho el acceso al mercado único de cambios, ¿no? En ese contexto, un acuerdo puede llegar a relajar este trabajo que tiene que hacer de pinzas el central de empezar a regular, que si que entra mucho más de lo que se exporta, tengo que empezar a controlar más, intervenir un poco más para en esto que vos mostrabas. Digo, la Argentina importa mucho, necesita muchos dólares, hay escasez de dólares, hay un conflicto. Esto puede llegar a ser algo que para adelante, me imagino que no debe ser lo más cómodo para ustedes trabajar en este contexto de control constante, ¿no? No, la verdad que no. Ayer lo decía el presidente en la reunión que tuvimos. Argentina hoy, después de niveles bastante bajos de exportación en los últimos años, este año, si todo sigue, las perspectivas son de que vamos a exportar arriba de entre 72 y 75 mil millones de dólares. Importaciones son 60, digo, ¿no? Pero la verdad que esa diferencia, que sigue siendo positiva, solamente viene por el lado del comercio exterior y tiene que alcanzar para todo, ¿no? Para organismos y demás. Entonces, obviamente el acuerdo con el fondo, y en los términos en los cuales está, es incumplible, y hay que renegociarlo y hay que hacerlo con la tranquilidad y sabiduría suficiente para que ese acuerdo no ponga trabas adicionales a todo esto que estuvimos charlando. Tiene que ser una pieza más, pero el consenso tiene que ser sobre el lado de las exportaciones. Si Argentina hoy, como te decía, en vez de 75, podemos ir pensando en los próximos años a superar 80, 85 y llegamos a 90 mil millones de dólares en unos años, estos problemas macroeconómicos que estamos charlando, toda una historia de vulnerabilidad externa y financiera, seguramente va a ser mucho más fácil dejarla atrás. Así que desde ya el fondo supone un paso más, pero dentro de un esquema donde ya no hay
balas de plata. El acuerdo con el fondo, cerramos y al día siguiente llueven los dólares en la Argentina. No, ese tipo de cosas son, te diría, como para reforzar los consensos que estuvimos charlando. No hay atajos, no hay magia, hay que seguir por este camino, consolidar la recuperación, cuidar el ahorro de los argentinos y las argentinas, cuidar la recuperación del mercado local de deuda para que el Tesoro Nacional, el Gobierno Nacional pueda tomar deuda, colocar deuda y hacer política fiscal con su propio endeudamiento, como hacen todo el resto de los países del mundo, y para que eso sea sostenible en el tiempo tenemos que darle un buen sustento exportador de ingresos de divisas, y eso se hace solamente transformando la estructura productiva. Sergio Boyechesen, muchas gracias por la charla. A ustedes. Y gracias por estar acá en el Congreso. Ahí estaba entonces el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina charlando con nosotros.